Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, nos encontramos nuevamente para continuar con los temas programados en el curso de Historia. El tema anterior que habíamos trabajado, o los temas que hemos venido desarrollando en estas semanas, ha sido lo relacionado con introducción al curso de la historia, en la cual hemos visto la definición, aspectos generales, mencionamos también la división de la historia y nos centramos principalmente en lo que es la prehistoria. ¿Y por qué nos hemos centrado ahí? Para poder desarrollar justamente el tema que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué vimos en la prehistoria? Que está dividida en edad de piedra y edad de los metales, y que además mencionábamos que aquí el hombre se desarrolla en un estado primitivo, es decir, cazador, recolector, pescador. Pero eso ha sido en aspectos generales que hemos visto del hombre en la prehistoria. Pero ahora lo que vamos a ver en el tema de hoy es cómo se origina el hombre, es decir, de dónde proviene el hombre, dónde se origina. Cuando hablamos del origen y evolución del hombre, que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, nos preguntamos, ¿de dónde proviene el hombre? Hay diversas teorías que tratan de explicar justamente el origen del hombre, ya sea la teoría creacionista, en la cual hace mención y participación a un creador, un Dios que creó todo lo que se conoce, la tierra, el universo, etc. Y al hombre, a su imagen y semejanza, ¿no? Y las pruebas las encontramos en lo que serían los escritos sagrados, como en la Biblia. Pero también hay otra teoría, por ejemplo, la de Jean-Baptiste de Lamarck, que habla que el hombre es el resultado, las especies son el resultado de diversos cambios o modificaciones de su cuerpo debido a las adaptaciones a los distintos cambios y al espacio en el que se han desarrollado. Pero en historia, cuando hablamos del origen y evolución del hombre, hacemos mención justamente a un proceso llamado hominización. ¿Y por qué en la historia trabajamos este proceso llamado hominización? Porque es el que explica justamente el origen del hombre. ¿Y a qué hacemos mención cuando hablamos de hominización? Pues a ver, la hominización, vamos a ponerlo aquí, la hominización es el proceso, es el proceso por el cual el primate antiguo evoluciona a hombre. Hominización es proceso evolutivo o proceso por el cual el primate antiguo evoluciona a hombre. Es decir, hacemos mención de un evolucionismo. Es decir, que el hombre ha evolucionado, tiene una especie, digamos, desde donde va a partir todo este proceso de evolución. Y esta teoría evolucionista, ¿no?, que habla de la hominización, ¿quién es el autor? El autor de esa teoría es don Charles Darwin, en su obra justamente Origen de las especies. Charles Darwin decía que justamente el hombre es, el primate antiguo, porque hubo una primera especie, dice, evolucionó con el transcurrir de los años y dio origen al hombre que conocemos, ¿no?, el hombre moderno, que es en la actualidad. Entonces, miren, cuando hablamos del origen del hombre, en historia hacemos mención al proceso de hominización, que es el proceso por el cual el primate antiguo evoluciona al hombre, que lógicamente hacemos mención ahí en la teoría evolucionista que fue planteada por Charles Darwin. Muy bien, y este proceso de hominización, ¿cuándo inició? ¿Y a qué hace mención Charles Darwin? Muy bien, para ello, Charles Darwin, cuando habla del proceso de hominización, hace referencia justamente a que el hombre es el resultado de la evolución que ha tenido durante muchos años, pero que se origina a partir de una especie. Por ello aquí vamos a hablar de especies evolutivas. Charles Darwin, o el evolucionismo, la hominización, hace referencia justamente a diversas especies que desde su origen
la primera especie evolutiva, hasta el hombre moderno, con todos estos años que han transcurrido. Y el hombre, ¿cuándo apareció? Hablamos de aproximadamente cerca de 6 millones de años en la que el hombre apareció, ¿no? O digamos, aparece esa primera especie que va a dar origen al hombre, para que nos podamos entender. Muy bien, ¿cuáles son esas especies? Veamos a ver. Tenemos la primera especie evolutiva en este proceso de hominización es el Australopithecus. Miren, es el Australopithecus. El Australopithecus es la primera especie evolutiva. Hablamos de una especie de primate antiguo que vivía en abrigos rocosos, ¿no? En cuevas, andaba todavía en 4 patas, ¿no? Vivía así de carroñero, ¿no? Vegetales, principalmente vegetales, recolección de productos, ¿no? De especies. Depredaba lo que encontraba, ¿no? Vivía en los arbustos. Muy bien, pero esa especie evolutiva, la primera, el Australopithecus, hay unas subespecies dentro de estas que vamos a mencionar. Por ejemplo, a ver, tenemos aquí, miren, dentro del género del Australopithecus, de esta especie, tenemos el Australopithecus anamensis, el Australopithecus bagrelgasali, el Australopithecus africanus y el Australopithecus afarensis. Lógicamente también hay otras, ¿no? Pero principalmente nos centramos en estas. Ahora, de estas 4 hay una muy importante, que es esta última, el Australopithecus afarensis. ¿Y por qué digo esa última va a ser la más importante, la que debemos de manejar? Porque, a ver, este Australopithecus afarensis, en el siglo XX, el siglo anterior, 1900, en 1974 más o menos, se halló un resto fósil de un Australopithecus afarensis llamado Lucy. Una Australopithecus afarensis llamada Lucy. Y Lucy se encontró en África, en el país de Etiopía. Y Lucy es conocida como la abuela de la humanidad. Abuela de la humanidad. ¿Por qué? Porque este Australopithecus, este homínido afarensis, tiene una antigüedad de cerca de 2,5 millones de años, hallada en Etiopía, África. Pues que decimos que África es la cuna de la humanidad, porque aquí encontramos el resto fósil, o el homínido más antiguo, Lucy. ¿Y quién era Lucy? Era un Australopithecus afarensis. Cuentan, ¿no?, los investigadores, que ella, bueno, en un estado de embarazo, ¿no?, por decirlo así, en su manada, ¿no?, con sus amigos, por ahí, para que puedan entender, ¿no?, andaba caminando, ¿no?, iban a cruzar un río y la corriente lo llevó, la alejó de sus parientes, ¿no?, bueno, de su clan, y fue arrastrada, y con el transcurso de los años, saben que el espacio geográfico de la Tierra ha cambiado porque ha tenido ha pasado por glaciaciones, y finalmente, bueno, el resto fósil de Lucy fue hallada, miren, conocida como la abuela de la humanidad, la Australopithecus afarensis. Repito, la primera especie evolutiva es el Australopithecus. Características: ano todavía en sus 4 extremidades, se alimenta de recolección de frutos principalmente, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras especies más vamos a encontrar acá? Después del Australopithecus tenemos al Homo habilis. Justamente como su nombre dice, el hombre hábil. El hombre hábil. El Homo habilis empieza a trabajar la piedra, que le va a servir como herramienta justamente para realizar
cazas de animales, ¿no? Fabricar sus armas. El Homo hábil, este ya es un hombre lógicamente que trabaja justamente este elemento de la piedra que le es de gran utilidad. Y el Homo hábil, que vivió aproximadamente, estamos hablando de los 2 millones de años o 1 millón de años, luego del Homo habilis viene otra especie llamada el Homo erectus. El Homo erectus. El Homo erectus. El Homo erectus, ¿a qué hace mención? El hombre erectus, como su nombre lo indica ahí, Homo erectus es el hombre que adquiere la forma bípeda, es decir, la forma que tenemos ahora, ¿no? De andar en dos extremidades. Y esto significó la liberación de las manos. Por eso hay alguna frase que dice que el hombre piensa con sus manos, justamente por la liberación que tuvo, es que empezó a trabajar otras herramientas una vez que ya adquiere la postura, ¿no? La postura recta. El Homo habilis andaba ahí todavía un poco agachado, ¿no? Curvado, pero el Homo erectus ya anda en forma bípeda. El Homo erectus. Él vivió aproximadamente 1 millón de años, ¿no? Trabaja, bueno, el fuego ya tiene un poco más de organización. Su capacidad craneana también va aumentando del Australopithecus, que inició chiquito, su capacidad craneana luego va a ir aumentando. ¿Y eso qué significa? Que van acumulando conocimientos, van aprendiendo justamente, ¿no? Muy bien. Después del Homo erectus, viene, y aquí voy a explicarlo bien, viene lo que se denomina el Homo neandertal. El Homo neandertal. Algunos investigadores mencionan al Homo neandertal como una especie, por decirlo así, grande, ¿no? Dentro de todos estos grupos. Pero otros investigadores lo van a incluir dentro de la otra especie que continúa, ¿no? Muy bien. El Homo erectus, que se estableció principalmente en Europa, empezó a migrar, ¿no? Y el Homo neandertal es justamente el que va a proseguir todo ese proceso de migración. Y el Homo neandertal, en todo ese proceso de migración, en busca de satisfacer sus necesidades, es que, por ejemplo, llegó al continente americano, ¿no? Muy bien. Después del Homo neandertal, que ya estamos hablando que el hombre ya se organiza un poco más complejo, es politeísta, porque recuerden que las primeras formas de expresión es, no sé si sea la palabra correcta, religiosidad, pero digamos para darle respuesta a los fenómenos que ocurren, ellos atribuían a seres de la naturaleza, ¿no? Pues decimos que eran panteístas. Bueno, luego tenemos al Homo sapiens, que como su nombre lo dice, es el hombre sabio y es el hombre moderno. Miren, el primer hombre es el habilis. Esa es la primera especie, pero no es un hombre propiamente, ¿ya? El primer hombre es el Homo habilis. El Homo sapiens, el hombre moderno, el hombre sabio, es el que somos nosotros. Bueno, literalmente no es que tampoco vayamos a creer, porque repito, esa es una teoría, vayamos a creer de que sí el hombre proviene del Australopithecus, de un primate que evolucionó. No, son teorías que tienen sus sustentos científicos, sí, hay hallazgos fósiles, pero son teorías, ¿no? Que explican justamente, a ver, el Homo sapiens, que es el hombre sabio, el hombre moderno, que alcanzó otro desarrollo, aquí encontramos dos subespecies, lo que les mencionaba. Encontramos el Sapiens neanderthalis o neanderthalensis y el Sapiens sapiens. Y el Sapiens sapiens somos en la actualidad, o vendríamos a ser nosotros, el Sapiens sapiens. Ahora, dicen investigadores, ¿no? Las informaciones, que el hombre neanderthalis y el sapiens tuvieron una competencia, ¿no? Por sobrevivir, porque miren, en el transcurso de todo este proceso evolutivo, la Tierra ha ido cambiando, ha pasado por distintos cambios climáticos. Miren, y por ejemplo, aquí, con respecto a los cambios climáticos, por ejemplo, aquí miren, podemos mencionar algunas glaciaciones que ocurrieron en el mundo.
En Europa, la primera glaciación se conoce como Gums, luego viene la de Mindel, luego viene la de Riss y luego viene la de Gurn. En el caso de América, reciben los nombres de Nebraska, Kansas, Illinois y Wisconsin. Son las grandes glaciaciones por las que ha pasado la Tierra. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque el hombre, justamente en todo este proceso evolutivo, ha ido adaptándose a todas las condiciones climáticas. Y llegó un momento en el que el Neandertalis y el Sapiens competían por la sobrevivencia. Y el que llegó a adaptarse fue el Sapiens que bueno, el Sapiens que venimos a ser nosotros en la actualidad, ¿no? Muy bien, chicos, entonces miren, ¿qué hemos visto el día de hoy? Hemos visto el origen y la evolución del hombre a través del proceso de hominización, que es el proceso por el cual el primate antiguo evoluciona a hombre. Todo bajo la teoría evolucionista o de la selección natural de Charles Darwin, en su teoría o en su obra El origen de las especies. Y justamente hace mención a las especies evolutivas por las que ha pasado el hombre para llegar al hombre moderno, el hombre en la actualidad que somos nosotros. ¿Cuáles son esas especies? El Australopithecus, recordemos que hay distintas subespecies, la más importante, por mencionarlo, es el Afarensis, que se halló en Etiopía, África, a Lucy, conocida como la abuela de la humanidad. Luego tenemos el Homo habilis, que es el hombre hábil que trabaja la piedra. Luego tenemos el Homo erectus, que adquiere la forma bípeda, ya trabaja el fuego, ¿no? Tiene un poco más de organización. El Homo neandertal, que junto con el erectus son los que van a iniciar, ¿qué cosa? Los procesos de migración, y te mencionaba las glaciaciones, no te olvides ahí para que tengas en cuenta, ¿no? Y luego tenemos el Homo sapiens, que se subdivide, te mencionaba, tomándolo en cuenta, en dos. ¿Y qué especie somos nosotros? Según esta teoría, el sapiens sapiens, que es el hombre moderno. Muy bien. Espero que esta información y esta clase les haya servido mucho a ustedes. Repasen siempre los temas que voy trabajando, cumplan las actividades como lo están haciendo siempre y recuerden seguir todas las indicaciones que siempre les hago o les menciono, ¿no? Lavarse bien las manos, por favor, para protegernos, evitar o mantener distancia con las personas, usar, sobre todo al momento de salir, bueno, y más que usar al salir es evitar salir, ¿no? O solo salir en momentos que sean necesarios para protegernos de la pandemia, porque Piura está siendo azotada muy fuerte por ello, ¿no? Bueno, ese ha sido el tema de hoy y será hasta una nueva clase.